queremos hablar sobre la importancia de la iglesia. La iglesia, mis queridos hermanos, es el agente representante de Dios aquí en la tierra hasta que Cristo venga por ella. Y vendrá en gloria por la iglesia. Y eso hace que ella sea la institución, escuche bien, la institución más importante en la tierra y no los gobiernos. Los hombres, los gobiernos, las instituciones, por poderosas que sean, y aunque tengan mucha influencia, no han podido ni pueden arreglar los problemas profundos y los problemas del alma y del corazón del hombre. Y por eso la sociedad está como está. En cambio, tenemos que entender en estos tiempos que la iglesia de Cristo, a ella se le ha dado, y cuando digo la iglesia estoy hablando de usted, de nosotros, de cada uno de los creyentes, se le ha dado la autoridad para desatar los tesoros de los cielos aquí en la tierra. Yo creo que tenemos que regresar a estos principios bíblicos y entender que tenemos un poder grande dado por el Señor que puede brotar en el mundo de una manera visual. Temo que muchas personas, muchos creyentes, quizás una mayoría, no sé, pero que no entienden realmente bien que Dios diseñó la iglesia, la diseñó para que fuese el epicentro de la sociedad humana. Por lo tanto, si la iglesia es débil, y no me estoy refiriendo a cantidad de gente, la gente se guía mucho por eso, me estoy refiriendo a lo espiritual. Si la iglesia es débil, o el creyente es débil, ¿verdad? Asimismo va a ser la sociedad. Si la iglesia es fuerte, esto va a tener influencia en la sociedad. Esto nos debe alertar a nosotros y decirnos que algo no anda muy bien. Estamos en tiempos bien difíciles. Y recuerden la semana pasada, como dijimos, que Cristo preguntó, ¿habrá fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? Refiriéndose a la vida de oración. Si ustedes leen la parábola, el contexto que él usó. El pueblo de Dios de hoy se ha separado mucho de la intimidad con Dios y de la vida de oración. Y estamos viendo las consecuencias. Por lo tanto, entendamos que si nosotros queremos valorar, ¿verdad?, el poder que Dios nos ha dado como iglesia, tenemos que entender esto y vernos como parte del plan de Dios. Y hermanos, si valoramos esto en cuanto a la iglesia en su totalidad, tenemos que valorarla en cuanto a la iglesia a donde Dios nos ha puesto, allí. Si nos ha puesto en esta iglesia, aquí estamos porque es voluntad de Dios. Y tenemos que enfocarnos en eso. Ahora, el impacto de la iglesia puede ser tan poderoso que aún en los casos que se han visto históricamente de severa persecución, la iglesia más bien se ha refinado. La iglesia se ha consagrado aún más al Señor, es decir, ha crecido espiritualmente. Es decir, no solo se mantiene, a veces hay una limpieza en las pruebas, siempre han venido en las persecuciones, y muchas iglesias se quedan vacías. Pero ¿saben qué? Después florecen. Florecen por esos fieles que permanecen orando y sirviendo al Señor. Y mis queridos hermanos, aunque hay también otra clase de persecución que debo mencionar, es la persecución que yo digo que más tenemos hoy nosotros acá en nuestra sociedad. Y es, mis queridos hermanos, muy diabólica esta persecución. Es decir, directamente de estas fuerzas de los demonios de Satanás, obrando para influenciar en el pensamiento, en el área de los sentimientos y de las emociones, para confundir a los creyentes de manera que no sean efectivos, que no estén verdaderamente enfocados en cuál es su misión, cuál es el propósito por el cual estamos aquí en este mundo. Y es, mis queridos hermanos, esa persecución, ¿no?, dirigida a los pensamientos, a los deseos,
del hombre para apagar el fuego de lo que hablamos la semana pasada, recuerden. O sea, apaga el fuego, apaga el fervor, apaga realmente la visión, oscurece incluso el testimonio. Y estamos viendo un cristianismo que apenas comparte el evangelio con alguien. Estamos viendo un cristianismo que no tiene influencia en el mundo que nos rodea, en el mundo donde están las tinieblas. Y tenemos que pensar en serio en cuanto a esto, porque el problema está en nosotros realmente. Mis queridos hermanos, la meta de Satanás, ¿cuál es? ¿Cuál es la meta de Satanás? Bueno, obviamente de debilitar a la iglesia de cualquier manera que pueda, ¿no? Dice un versículo bíblico que ustedes conocen, que anda como león rugiente, ¿para qué? Para buscar a quien devorar, destruir lo más que pueda, ¿no? Hacer daño. O sea, que su meta es enfriar el corazón de los creyentes, de manera que piensen diferente en cuanto a su relación con Dios, la iglesia y el mundo, y llevar a la mayor cantidad de cristianos a la apatía espiritual. Él no se puede llevar a los cristianos, verdaderos cristianos, al infierno. ¿Por qué? Porque estamos asegurados en Cristo, ¿sí o no? Pero sí puede hacer mucho daño. Tenemos que entender esto, hermanos. Entender la naturaleza y la misión de la iglesia es, para mí, y debe ser para todos nosotros, extremadamente importante, por razones espirituales más que nada, ¿no? Y es que la iglesia tiene la responsabilidad del crecimiento espiritual cada uno del otro. Es decir, usted, con su presencia, con su servicio al Señor, usted tiene influencia, usted está bendiciendo la vida de otro creyente. Es muy importante que tengamos eso pendiente. Pero sí, hermanos, según esa madurez será así la fortaleza y crecimiento de la iglesia. Hoy en día tenemos una iglesia que yo diría, generalmente hablando, débil, y en muchos casos llevan al mundo a la confusión, a muchos a confusión, por la cantidad de doctrinas, por la cantidad de interpretaciones que hay, de doctrinas diversas, incluso la cantidad de creencias sobre la forma de alabanza a Dios y de adoración a Dios. Hermanos, y no queremos dejar fuera otro problema que se introduce también en la iglesia, que es la inmoralidad, el pecado, que afecta y hace daño dentro de la iglesia. Es decir, se introduce porque el enemigo está para hacer daño de cualquier manera posible. Así que solo, hermanos, tenemos nosotros la palabra viva de Dios y tenemos la oración para estar fortalecidos y estar unidos, y necesitamos más que nunca unirnos en esto. En primer lugar, en esta mañana, mis queridos hermanos, veamos algo acerca de Dios y el problema de su pueblo. Antes de entrar en el texto de hoy, yo quisiera dejar en claro este principio. Fíjense bien, grábese bien este principio. Todo lo que es físico y visible, el mundo y la vida alrededor, es controlado por las cosas invisibles y espirituales. ¿Entendió esto? Todas las cosas visibles, físicas de este mundo, son controladas por lo invisible y espiritual. Es importante que nosotros tengamos el orden correcto, ¿no? en cuanto a esto, porque es la única manera que vamos a entender que podemos estar bien si estamos bien espiritualmente, que podemos ser bendecidos si estamos bien espiritualmente. Y eso es igual a decir que el hombre no tiene nada seguro si no está bien con Dios. Muy importante esto. Además, la Biblia dice que Jesucristo lo sostiene todo, ¿no dice así? Todo fue creado por Él, pero Él lo sostiene todo, refiriéndose a Él como soberano en cuanto al mundo físico creado por Dios. Así que tenemos que entender esto, mis queridos hermanos. Manteniendo este principio en mente, trataremos con el pasaje que vamos a estar mirando. Quizás ustedes puedan buscarlo también en sus Biblias.
pero vamos a mirar a Segunda de Crónicas, capítulo 15, Segunda de Crónicas, capítulo 15, del 3 al 6. Bueno, aquí el escritor está mirando una época temprana, ¿no?, en la historia de Israel. Allí está el profeta Azarías urgiéndole al rey Asa que continúe la reforma que había empezado. Es decir, que no se detuviera, porque le hace ver que las condiciones espirituales del pueblo eran terribles. Y nosotros miramos a nuestra época ahora, en cómo estamos, nos damos cuenta que hay problemas también espirituales. Así que hace un resumen de aquellos días caóticos que la gente, no buscaban a Dios, no adoraban a Dios como debían de adorarle, no amaban realmente a Dios por encima de todas las cosas, aunque eran muy religiosos. Les recuerda, ¿no? Les recuerda al pueblo que Dios les mandó a ellos varias tribulaciones. Las tribulaciones no son en vano, mis queridos hermanos. Las tribulaciones, ¿quién está detrás de todas las pandemias, las tribulaciones, los problemas? ¿Quién está detrás del mundo físico? Tenemos que entender este principio. Está la mano soberana de Dios y le hace ver al rey y al pueblo que lo que estaban pasando ellos y las pruebas que habían pasado era porque se habían alejado de Dios y que Dios quería que se volvieran hacia ellos. Yo creo que Dios está tratando de hacer esto en estos tiempos, con todas las pruebas, con todas las dificultades que ha pasado, pero muchos están diciendo, como dijimos el domingo pasado, no queremos oír. Bueno, se describe la violencia. Si ustedes leen allí, todo está en aquellos tiempos, y uno dice, wow, como si estuviéramos leyendo el periódico de hoy, ¿no? Se describe allí la violencia, el crimen, se describe allí los conflictos entre ellos, y ya yo digo, se parece mucho a nuestra época. Miren, estuve mirando a ver cómo está el crimen ahora aquí en nuestra nación. Y solamente estamos hablando del año pasado, el 2020. ¿Ustedes saben cuántos crímenes se reportaron, hermano? 3.9 millones, es decir, 4 millones de crímenes. Esto es algo espantoso. En los últimos 10 años aún había un aumento de 12% en crimen en general, pero específicamente en asesinatos, un aumento de 26%. No vamos para abajo, no estamos mejorando, estamos cada día empeorando, porque es por cientos. Dice, asaltos 29% ha aumentado y las violaciones 38%. Queridos hermanos, esto debe de preocuparnos a nosotros como iglesia, porque algo no está bien. La gente está viviendo para sí, están viviendo para disfrutar la vida en el mundo y no están pensando realmente en la misión de Dios en el mundo. Y somos responsables por estas cosas. Todas estas cosas y todos los problemas del mundo físico comienzan, mis queridos hermanos, con los problemas espirituales. Lo que debe llamarnos aún más la atención es, bueno, como ya les estuve diciendo, pero quiero que lo vean en el pasaje bíblico, porque lo dice así, el versículo 6, la segunda parte del versículo 6 dice, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Escuchó esto? ¿Usted oyó esto, hermano? ¿Quién fue el que puso la mano detrás de todo esto? La gente se pregunta, ay, pero ¿por qué la pandemia? Bueno, Dios está detrás de todo y sabe por qué lo hace. Aquí no vemos al profeta echándole la culpa al diablo, ¿no? Sabemos que el enemigo está detrás de todas las cosas aprovechándose, pero no vemos que le echa la culpa al diablo, sino al pueblo de Dios, por desobediencia, porque no estaban verdaderamente buscando a Dios. Y lo que le está diciendo a ellos es el juicio de Dios. Todas estas calamidades es el juicio de Dios, o es parte, vamos a decir, es una parte pequeña del juicio de Dios. Y quiero aclarar que Dios no es culpable por nuestros pecados. Dios no es culpable de las cosas que ocurren, sino nosotros mismos nos ponemos en esa situación. Lo que Dios hace es simplemente quitar su protección, quitar de su luz, quitar de su poder
en cuanto a algo que Él quiere cuidar o proteger, para que haya un entendimiento que Él es Dios y que debemos volvernos a Él. Tan duros somos de corazón, que a veces necesitamos una buena sacudida en nuestra vida. A veces necesitamos perder un trabajo, a veces necesitamos perder a un ser querido, a veces necesitamos pasar por una enfermedad. Y Dios usa eso para hacernos ver que somos frágiles, que realmente le necesitamos y que estamos aquí para vivir para Él. Y la raíz del problema lo encontramos en el versículo 3, donde vemos que aparecen ahí tres cosas que le faltaba a Israel. O sea, son tres elementos necesarios que yo quiero que ustedes vean conmigo en la mañana de hoy. La primera falta, mis queridos hermanos, era que no adoraban a Dios verdaderamente en espíritu y en verdad. Esto nos puede pasar a nosotros. Hay gente que viene porque se sienten obligados a venir, hay gente que se siente por un compromiso, a veces gente que viene por cualquier cosa, por cualquier motivo, quizás hasta para recibir una terapia psicológica, emocional, pero realmente venimos para un encuentro con Dios, para adorar al Señor en espíritu y en verdad. Bueno, ¿qué decía la palabra, o qué leímos nosotros en 2 de Crónicas 15:3? Dice que en muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Es decir, no estaban verdaderamente adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y esto no significa que Dios ya no quería tener parte con ellos, que Dios simplemente se alejó de ellos y por eso ellos se pusieron en esta situación espiritual. No, lo que sucedió fue simplemente que el pueblo de Dios se alejó de Dios, se alejó de la intimidad con Dios. Y aún en esos días, habían servicios religiosos, ofrecían sacrificios a Dios, las ofrendas, pero lo que pasa es que no eran auténticos en lo que hacía. Era solamente por rituales, por patrones, seguir patrones, pero no porque buscaban la presencia de Dios, no porque buscaban el alimento espiritual, no porque buscaban la intimidad con Dios. O sea, no era por verdadero amor, devoción, no era por conocerle, no era por obedecerle, no era por servir al Señor. La vida espiritual de aquel pueblo, hermanos, prácticamente cuando leemos todo esto, nos parece que no era diferente a los paganos, ¿no? Porque muchos de ellos hasta estaban en idolatría. Terrible, ¿no? Ahora, cuando la adoración es solamente ritual, no sirve para nada. El que viene a la iglesia y no adora a Dios en espíritu está perdiendo su tiempo. Ese va a salir conforme entró. Cuando salga al parqueo va a tener una bronca con alguien o con la esposa, con el esposo. Cuando llega a la casa va a tener las tentaciones iguales y va a fallar y va a estar débil. El propósito es verdaderamente tener un encuentro con el Señor donde nos veamos por dentro como el Señor nos ve. El profeta decía, muchos días, ¿cuántos días? No, ha estado Israel sin verdadero Dios. ¿Cuántos cristianos han pasado muchos días sin adorar al Señor y buscarle en espíritu y en verdad? La segunda falta, y vamos a darnos cuenta que uno trae el otro, ¿no? La falta de enseñanza de las Escrituras. No porque no tenían Escritura y no porque no tenían sacerdotes, sí tenían. Dice la palabra, ¿no? Y sin sacerdote que enseñara. Bueno, tenemos una responsabilidad grande los siervos del Señor de decir no lo que la gente quiera oír, sino lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que predicarla, tenemos que enseñarla, la doctrina, sana doctrina. Y hay muchas clases de doctrinas hoy en día, falsas, que no es lo que la Biblia enseña. Y en aquellos días había problemas también con la manera en que ellos interpretaban las Escrituras por las conductas que estaban teniendo. Eran para ellos más importante simplemente asistir, las ceremonias, los rituales, todas estas cosas eran más importantes para ellos que la verdadera adoración al Señor. Mis queridos hermanos, eso fue lo que pasó allí y puede pasar aquí en estos mismos tiempos. Noten que el texto no dice que no habían sacerdotes, sino que habían sacerdotes que no enseñaban.
Y esto no quiere decir que cada creyente no fuera responsable. Claro, aquellos creyentes no tenían como nosotros hoy, que tenemos la Biblia acá en un libro. Tenemos toda la revelación. Y la podemos buscar en el celular, lo tenemos por los medios sociales. Y usted puede allí buscar todas las versiones que usted quiera. Ellos no tenían eso, pero ¿saben algo? Sí, los padres le enseñaban a los hijos a memorizar las escrituras. Por lo tanto, sí conocían, pero lo que conocían no lo estaban poniendo en práctica. Y mis queridos hermanos, nosotros cuando pensamos en esto somos más responsables, porque tenemos una revelación más amplia, ¿no? Así que estamos viendo un sistema débil, espiritual, un sistema religioso, un liderazgo espiritualmente débil como en aquellos tiempos. Bueno, la tercera falta era la de aplicación correcta. Es decir, tenemos que, sí, adorar a Dios, tenemos que estudiar las Escrituras. Los cristianos a veces están leyendo aquí un versículo allá, pero no dedican tiempo a meditar en la palabra del Señor diariamente. Pero aún cuando hacemos eso, tenemos que pensar en términos, ¿cómo yo aplico esto a mi vida?, ¿no? Y este era el tercer problema mencionado, como consecuencia de las primeras dos faltas. Es decir, la gente, como consecuencia de esto, no tenían intimidad con el Señor, no tenían una relación íntima con el Señor, no estaban siendo enseñados a poner en práctica la palabra del Señor. Y por eso dice la tercera parte del versículo, dice que estaban sin ley. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que estaban sin la palabra de Dios en el corazón. Y mucha gente andan como sin ley de Dios, es decir, sin la palabra de Dios siendo viva y eficaz en el corazón. Y esa es la diferencia, no es que usted se sepa de memoria los versículos, ellos se los sabían de memoria. En esa época un hebreo se sabía, porque se lo enseñaban desde pequeño, los textos de memoria. Ellos los conocían mejor que nosotros, pero sí, el problema era una aplicación a su propia vida. Por lo tanto, dice que estaban sin ley de Dios. Algo así como dice Jueces 21-25, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Tristemente eso es lo que estamos viendo, cada cual hace lo que le da las ganas en cuanto a su vida espiritual, ¿no? Y el cristiano debe vivir para obedecer al Señor y su palabra, no para vivir como se nos dé las ganas. Para eso tenemos el guía, tenemos la palabra del Señor, que es nuestra guía de fe. Así que, mis queridos hermanos, eso es lo que hace el hombre que no tiene la palabra de Dios en su corazón, pues se justifica, pues busca lo que él cree que está bien, ¿no? Pero realmente está alejándose cada vez más de Dios. Y hermanos, sabemos que no solamente en este país, en casi todos los países del mundo existe lo que es la separación del Estado y la Iglesia, gracias a Dios, ¿no? Creemos en esto porque son dos instituciones completamente diferentes, no dos sistemas de jurisdicción muy diferentes. Además, evitamos que el gobierno quiera tener la autoridad sobre la Iglesia, ¿no? Porque la cabeza de la Iglesia, ¿quién es? Cristo, ¿no? No debe ser nunca el gobierno. Pero lo que estamos diciendo es que ni el gobierno ni la Iglesia deben separarse de Dios. Ahí es donde está la cosa. Que ni el gobierno, ningún gobierno debe separarse de Dios. Y serán responsables cada gobierno también, ¿no? Ahora, miren, por ejemplo, a nuestra nación. ¿Cómo es posible? Piensen un momento. ¿Cómo es posible que cada día tengamos más iglesias, más predicadores y más acceso a predicaciones por todos los medios que hay? ¿Cómo es posible todo esto por la radio, por la televisión, por todos los medios, y que estemos en un caos moral y espiritual como hemos estado mirando? ¿Cómo es posible?
Y somos más responsables que aquel pueblo de Segunda de Crónicas, porque tenemos más revelación de Dios. La gente está viviendo, mis queridos hermanos, como si Dios no existiera. Como si Dios no hiciera juicio, no haría juicio nunca. Así que hablaremos de eso mucho más adelante, pero quiero ir al segundo punto, al menos una parte del segundo punto para terminar. Y es en cuanto a Dios y su solución ordenada. Como la realidad del conflicto espiritual no ha cambiado desde que el hombre es hombre y desde esa época de Israel, ¿no? Es decir, el hombre está igual en su condición espiritual, pues la solución es el mismo para todos los tiempos. El apóstol Pablo explicó algo de esto para que entendamos que es una guerra espiritual. Las cosas espirituales son las que afectan al mundo físico, como estuvimos diciendo. Y él lo dijo de esta manera: porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y en las regiones celestes, y inteligentes que son en su maldad, sabios en su maldad, para engañar y confundir, mis queridos hermanos, y para debilitar. Aquí vemos por qué es tan importante la iglesia. Y cuando digo la iglesia me refiero a usted, todos nosotros que formamos la iglesia. Ella es el agente de Dios en el mundo para manifestar, ¿verdad?, las verdades de Dios y para llevar a cabo su voluntad, para hacer visible, ¿no?, la obra de Dios, o traer lo invisible espiritual a un mundo visible y físico. Sí, en aquellos días el sistema de leyes de Israel, o sea, los sacrificios y el ministerio de sacerdotes, pues estaba en peligro, en problema espiritual. Era una religión muy activa, pero estaban vacíos. Por lo tanto, si usted es un creyente, usted tiene que entender que es importante pelear la buena batalla de fe, pelear como un soldado de Dios en esta lucha por la iglesia de Cristo. La iglesia es la respuesta de Dios a la oración de Jesús. Cuando Jesucristo dijo, recuerden, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Debe ser nuestro deseo y debe ser también nuestra oración, que esa voluntad de Dios se cumpla en nosotros, en la iglesia, aquí en la tierra. Bueno, mis queridos hermanos, vemos también en cuanto a este punto la promesa de Jesús de la iglesia. Esto debe de animarnos a nosotros, ¿no? El Señor habla, allí le habla a sus discípulos, y es cuando por primera vez menciona la palabra iglesia, ¿no? En Mateo 16 dice el Señor, edificaré ¿qué? Mi iglesia. La iglesia pertenece a Cristo y Él es el que la edifica, ¿verdad? Ahora, la palabra griega que se usa para iglesia suena muy parecida a la traducción que nosotros tenemos en castellano, ¿no? En inglés sería muy diferente porque en inglés se dice church, pero la palabra griega es ecclesia, muy parecido a como decimos nosotros iglesia, ¿no? Pero ¿qué significa ecclesia? Significa asamblea llamada por Dios, la asamblea convocada, es decir, llamados a congregarnos, a estar unidos para servir al Señor. La idea es que la iglesia es una asamblea de gente que son llamadas del mundo para convertirse en la familia de Dios con una misión en particular. Así que más que una institución, más que un edificio, somos un grupo de gente escogidos y llamados por Dios. También vemos la maravillosa promesa del Señor Jesús que dice, miren esto, en cuanto a la victoria, ¿verdad? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿Cuántos decimos amén a esto, verdad? La promesa es que las puertas del infierno no podrán contra la iglesia de Cristo. Ahora, ¿quién es el que está ganando? Fíjense que en cuanto a la victoria final, en cuanto a los verdaderos creyentes,
Satanás no puede llevarlos al infierno. Y por esto no puede prevalecer, ¿no? Así que tengamos esto en mente. Jesús no está tratando aquí de decir que Él está tratando de detener el infierno, es todo lo contrario. El diablo está tratando de pelear contra el cielo. Pero, mis queridos hermanos, el Señor da su promesa. Es palabra del Señor. No podrá contra nosotros. No podrá. Ahora, muchos ministerios hoy en día emplean enorme cantidad de tiempo en cuanto a la práctica de querer derrotar a Satanás. Pero Cristo hizo, ya Cristo hizo eso por nosotros, lo derrotó en la cruz del Calvario. Es un ser poderoso, es un ser que nos puede hacer daño, pero si nosotros nos enfocamos en Cristo, no en Satanás, nos enfocamos en su poder, en nuestra relación con Él. Hablamos con Cristo, no tenemos que hablar con el diablo. Hablamos con Cristo, clamamos al Señor y Él nos guía y nos ayuda. Ahora, por supuesto que esto no quiere decir que Satanás no va a intentar alejarnos de Dios, que Él no va a tratar de enfriarnos, de desanimarnos, y lo que sí significa que tenemos la garantía final. Ahora, Jesús estaba a la vez diciendo que las fuerzas satánicas lucharán contra la iglesia, y esto significa que luchará contra usted y conmigo, con todos nosotros. En alguna manera Él está trabajando en la vida de los cristianos, los creyentes, para desanimarlos, para alejarlos de Dios, para que no hagan la obra. Imagínense que de por sí tenemos el pecado dentro de la desobediencia, que si no es por la gracia de Dios nos vamos completamente, y si no es por el Espíritu Santo, y aún así somos a veces rebeldes, no somos fieles al Señor. Estamos hoy comprometidos, mañana no. Estamos hoy activos, mañana no. Y estamos intermitentes en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, sí, Él hace su trabajo, ¿no? Pero nosotros tenemos un poder en Cristo que podemos vencer todas esas pruebas, todas esas tentaciones que puedan venir. Y entendamos, hermanos, que hay un conflicto angelical. La iglesia está en medio de ese conflicto, que no empezó aquí en la tierra. Realmente ese conflicto empezó en los cielos, y que no terminará hasta que Cristo venga por su iglesia. No vamos a leer todos estos textos, pero cuando ustedes puedan, léanse Isaías 14 y Ezequiel capítulo 28. Allí se revela la rebelión de Lucifer contra Dios, y allí comienza la guerra angelical contra Dios. Así que en algún momento Lucifer, quien había sido creado por Dios, un ángel poderoso, lleno de luz, un ángel glorioso, quizás la representación angelical que más se acercaba a Dios, pues fue castigado junto con aquel ejército de ángeles traidores que se rebelaron contra Dios. Él se enamoró de sí mismo, ¿no? Se llenó de orgullo, ¿no? Y allí fue la caída de Satanás. Y de esta manera, este ser llamado ahora Satanás, primero se llamaba Lucifer, pero después que se convirtió en el engañador, pues se le llamó Satanás, enemigo eterno de Dios y enemigo eterno de cada creyente y de todo lo que pertenece a Dios. Así que, hermanos, debo decirle que ese enemigo tiene sí poder y nos odia, pero quiero también decirle que mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Nosotros tenemos a Jesucristo, tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Bueno, dice Isaías 14, habla de que Satanás fue lanzado a la tierra, no al infierno, sino que fue lanzado a la tierra, que estaba, si ustedes analizan en principio en Génesis, dice que estaba desordenada. Antes de Dios al crear las demás cosas, pues dice que estaba allí, pero estaba desordenada. Bueno, una de las interpretaciones es que Dios no hace nada que esté desordenado, ¿no? Y se entienden, algunos entienden que Satanás vino, cayó en la tierra y desordenó todo lo que estaba ordenado.
Porque fíjense que dice la palabra de Dios, Dios no hace nada que sea desordenado. Y una cosa muy interesante en la palabra que ustedes ven allí en Génesis 1:2 que dice desordenada, cuando ustedes buscan en el hebreo, significa literalmente basurero. Era un basurero. Y realmente Dios no hace nada que sea así. Dice, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, dice, no la creó en vano. Ahora, ¿cómo se desordenó? Nos preguntamos, ¿no? Dice Jesucristo, o les dijo a sus discípulos, que él había visto a Satanás caer del cielo como un rayo. Bueno, ese relámpago se estrelló contra la tierra y de rabia comenzó a desordenar. Claro que ya sabemos que la soberanía de Dios lo ha tenido que controlar y no permitirles destruirlo todo. Porque si por él fuera, ya hubiera destruido a cada uno de nosotros. Pero sí, cuando Dios trajo orden del caos y preparó la tierra para la creación de Adán y Eva, el diablo estaba allí en el huerto del Edén. Ahora nos preguntamos por qué Dios permite que el diablo haga estas operaciones en la tierra. Muy importante que entendamos este por qué. No, y creo que la mejor explicación es una explicación teológica. Es decir, que el Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, usa o decretó la rebelión y el juicio de Satanás para utilizarlo, para mostrar su gloria, para mostrar que Él es Dios, que Él es el Dios Todopoderoso, el Dios de justicia. Y no solo demostrárselo a Satanás, sino al mundo físico y al mundo invisible. Así que no solo se rebeló contra Dios, sino que guió a millares de ángeles, ¿verdad?, a seguirle y a traicionar a Dios. Hermanos, quiero terminar, bueno, dijimos ya este texto anterior, pero quiero que ustedes lo digan conmigo. Es un pasaje muy importante que entendamos en esta guerra espiritual. Dice así: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿A quién se refiere sino al Señor con nosotros? Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces el cristiano tiene en sus manos, podemos decir, tiene allí a su disposición el poder del Señor para vencer, para triunfar. Dice la palabra del Señor que Cristo vino para deshacer, dice aquí, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Hermanos, vamos a dejarlo ahí. Continuaremos la semana que viene. Pero quiero que piensen bien en la importancia que tiene la iglesia en nuestra vida en relación con la iglesia de Cristo. Que el Señor les bendiga a todos.